Os saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria en este día. Bienvenidos al estudio bíblico, continuando con el libro de Éxodo. Hoy capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Este fue el tema que compartimos la semana pasada. La serie de estudios bíblicos la puedes encontrar en iVoox, en Spotify, también en este canal de Radio Solidaria. Damos el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab, dos hombres que Dios utilizó y derramó el Espíritu de Dios sobre él, espíritu que incluía sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte. Así empieza este capítulo 36. Dios elige y capacita personas específicas como Bezaleel y Aholiab con sabiduría y habilidades para hacer su obra. No se trata solo de talento natural, sino de dones dados por Dios para cumplir su propósito. Dios no solo llama, Él también nos capacita, nos equipa, y cada creyente tiene un propósito. Y cuando tú y yo nos rendimos a su voluntad, Él nos capacita para cumplirla con excelencia. ¿Reconoces los dones que Dios te ha dado para servirle en su obra? Es una buena pregunta. Esto es lo que podemos aprender de este versículo 1, Éxodo capítulo 36. Y ahora llega el versículo 2. Aquí la historia cambia. Cambia por completo porque el título que recibe este capítulo 36, a partir del versículo 2, es el momento en que Moisés tiene que suspender la ofrenda del pueblo. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. El pueblo no solo dio una vez, sino que cada día traían ofrendas voluntarias. Y esto refleja el corazón generoso. Refleja un corazón comprometido con la obra de Dios. Te vuelvo a hacer una pregunta. ¿Damos solo lo que nos sobra? ¿O somos generosos constantemente con nuestro tiempo, con nuestros recursos o con nuestros talentos? El amor de Dios se expresa en nuestra disposición a dar con alegría y con regularidad, que esto es lo que estaba haciendo el pueblo en este versículo 2 y 3. El versículo 2, por cierto, menciona el momento en que Moisés llama a estos dos hombres, pero también llama a todo hombre sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. La sabiduría y el deseo de servir no nacen del ego humano, sino del corazón que es tocado por Dios. Aquellos que participaron lo hicieron voluntariamente, movidos por el Espíritu. Y eso es lo que hacía el pueblo. Con esa actitud entregaban voluntariamente las ofrendas. El versículo 4 dice lo siguiente: tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Es decir, que los obreros estaban comprometidos. Llegaron al punto de detenerse para plantear una necesidad organizada. El orden también es parte de la obra de Dios. En el reino de Dios, la alegría, el entusiasmo debe ir acompañado por orden, por dirección. El caos, aunque venga con una buena intención, no honra a Dios. ¿Estamos sirviendo con disciplina, con sabiduría a Dios? Porque esto es lo que refleja este versículo 4. Y ya el versículo 5, a partir de este versículo, viene lo que menciona este título, que dice que Moisés suspende la ofrenda del pueblo.
y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Es decir, que la generosidad del pueblo superó todas las expectativas, que llega un punto en que Moisés tiene que suspender las ofrendas. Había un exceso de provisión, lo cual es notable cuando pensamos en que eran personas que habían salido recientemente de la esclavitud. Eso es lo que nos llama la atención. Cuando el corazón es movido por Dios, no se da por obligación. Además, se da en abundancia. Y Dios siempre provee. A veces incluso Dios provee en exceso. Todo cuando el pueblo responde con fe. El Señor muchas veces suple más de lo que pedimos y entendemos. Entonces Moisés, dice el versículo 6, mandó pregonar por el campamento, prestaron mucha atención a esto, mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Es decir, que Moisés tuvo que detener la generosidad del pueblo. Y eso demuestra una familia, una comunidad alineada con el propósito de Dios, donde el dar fluía de tal manera, tan desbordante, que llegó a ser más de lo necesario. Hoy es todo lo contrario. ¿Estamos dando con un corazón generoso? ¿Hay abundancia en tu vida, en tu familia? ¿Estás dando a los demás? Puede ser de tu tiempo, pueden ser de tus recursos, de tu economía. Imagínate la situación. El dar fluía de manera tan desbordante que había de sobra. Había más de lo necesario. Un pueblo tan generoso que tuvo que ser detenido. ¿Y nuestra iglesia, familia o comunidad está reflejando ese nivel de entrega? ¿Estamos dando con esa pasión? Porque si tú analizas después otros libros, otras cartas de profetas, te das cuenta que el pueblo, cada uno, se preocupaba más por sus cosas, por su hogar, por su familia, que hasta abandonaron el templo de Dios. El templo estaba desordenado, estaba vacío. No se le estaba dedicando tiempo, pero las casas de las personas, de las familias, estaban bien artesonadas, bien preparadas, bien pintadas, bien decoradas. Y la casa del Señor estaba abandonada. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? De este capítulo 36, verso 6, a lo que va a suceder próximamente en otros libros, con diferentes profetas. El versículo 7 dice lo siguiente: pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Es decir, que la provisión de Dios fue más que suficiente. Cuando el pueblo se une en obediencia y generosidad, no hay escasez. Dios es un Dios de abundancia, no de escasez. Él no solo suple, sino que hace que sobre. Pero eso ocurre cuando hay unidad, cuando hay obediencia, cuando hay entrega total. ¿Nosotros estamos confiando en que Dios puede hacer sobrar también en nuestras vidas? Estos versículos nos llaman a colaborar con Dios en su obra. No todos somos constructores de tabernáculos, pero todos estamos llamados a edificar el reino de Dios. Edificar el reino con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tiempo, talento, recursos y sobre todo tu amor. Un pueblo obediente, dispuesto y generoso es una herramienta en las manos de Dios. Y esto es lo interesante de este capítulo 36, por lo menos de estos versículos. Llega un momento en que se tiene que suspender la entrega de ofrendas porque hay de sobra. Un pueblo que no solo obedece, sino que se desborda en generosidad y disposición, es el pueblo que Dios busca.
Y lo interesante de todo es que no fue una orden forzada ni una exigencia, fue el corazón movido por Dios lo que llevó a los hombres y a las mujeres de Israel a colaborar con pasión en la construcción del tabernáculo. Los obreros no solo eran hábiles, sino que estaban llamados por Dios, movidos por el deseo de servir a Dios, de servir a los demás. Y qué interesante, porque el pueblo, a su vez, mientras trabajaba, no dejaba de traer ofrendas cada mañana hasta el punto de que sobró el material. Sobró. Vivimos en una cultura que muchas veces teme dar por miedo a no tener suficiente. Y este pasaje de la Biblia nos muestra y nos enseña que Dios mueve el corazón. Y cuando Dios mueve el corazón hay más que suficiente. Por eso Dios está buscando corazones dispuestos, no perfectos, porque tú y yo no somos perfectos. Metemos la pata en infinidad de ocasiones, muchas veces. No tienes que saber hacerlo todo, solo necesitas estar dispuesto y Dios te va a capacitar. Esta es una lección importante. A veces pensamos también que el dar es una pérdida, pero lo creas o no, el dar es adoración. El pueblo no solo ofrecía materiales, ofrecía amor, gratitud, su tiempo, obediencia. ¿Y qué hizo Dios? Lo multiplicó. Cuando te entregas, cuando te ofreces por amor, cuando hay gratitud, obediencia en tu vida, Dios va a bendecirte. Va a haber multiplicación. Cuando todos colaboran movidos por un mismo espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, la provisión se desborda. Eso es lo que hizo el pueblo. Dar con gozo, dar con alegría. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, dar. Y no hay que dar económicamente, que a veces cuando alguien nos habla de dar pensamos en lo económico. No. Podemos dar de nuestro tiempo, podemos ofrecer nuestros dones, nuestras habilidades, darlas a los demás, utilizarlas para el reino de Dios. Tenemos que dar con gozo, con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué difícil es dar de nuestro tiempo. Qué difícil es dar de nuestros recursos, ¿verdad? Dar es mucho más que una acción material. En el reino de Dios, dar es un acto espiritual, es una expresión del corazón, es una muestra tangible del amor y la gratitud hacia Dios. El dar con alegría no depende de cuánto tengamos, sino de cuánto confiamos y amamos a Dios. ¿Por qué dar con alegría? Porque Dios lo hizo primero. Dios dio lo más precioso, dio a su Hijo Jesús. Su entrega fue completa, voluntaria, y cuando damos con alegría reflejamos su carácter. El dar nos libera del egoísmo. El gozo de dar nace cuando entendemos que nada es verdaderamente nuestro. Somos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Lo material, pero también nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestros dones. Cuando damos, a veces, siempre, no a veces, siempre, porque depende de la actitud con lo que das. Cuando damos, estamos rompiendo esas cadenas de avaricia. Damos para bendecir, no para impresionar. Dios no se fija en la cantidad, sino en la actitud del corazón. Aún lo pequeño, dado con fe y alegría, se multiplica en las manos de Dios. Así lo hizo Jesús. 5 panes, 2 peces, fue suficiente. Pero en las manos de Jesús se multiplicó. ¿Estamos dando por obligación, por costumbre o por amor? ¿Das con temor a perder o con confianza en que Dios provee siempre? El gozo de dar nace cuando tú y yo confiamos en que Dios es nuestra fuente inagotable. Él es nuestra provisión. Él bendice a quien da con sinceridad, con alegría. Que el Señor nos dé un corazón generoso.
que el Señor nos enseñe a dar, no por obligación, sino por amor. Que cada cosa que entregue, ya sea tiempo, recursos, atención o perdón, lo hagamos con gozo, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Que mi generosidad glorifique el nombre de Dios, sea de bendición a otras personas. Y esto es lo que podemos compartir de estos versículos, de Éxodo capítulo 36, versículo 2 hasta el versículo 7. La próxima semana hablaremos sobre la construcción del tabernáculo. Vamos a vivir y vamos a edificar nuestras vidas con lo que dice la palabra de Dios. Y van a venir momentos en la historia de Israel que no nos la podemos perder. Por eso, capítulo a capítulo, versículo a versículo, presentamos estos estudios bíblicos. Puedes encontrar el estudio bíblico de Génesis, también puedes encontrar el estudio bíblico del Nuevo Testamento al completo. Está disponible en este canal de Radio Solidaria. Suscríbete y comparte.